Muy bien, buenos días. Vamos entonces a explicar el tema correspondiente a la semana número 7 del curso Structure of English. Ok, comenzamos. El objetivo principal the main objectives of this, this week, or the assignment of this week, we have three. The first one is know the different types of verbs, differentiate the verb be from other verbs in terms of inflections, and define transitive and intransitive verbs. And the main topic, which is titled on chapter 5, is Introduction to Verbs and Verb Phrases. La primera actividad que se encuentra reflejada está relacionada con tres verbos muy comunes, be, have, and do. Y la actividad a realizar es la siguiente. Underline all the instances of be, have, and do that you can find. And the other one is decide whether be, have, and do are being used as main verbs or auxiliary verbs. If the verb is being used as an auxiliary, explain its function in the sentence. Por ejemplo, vamos a buscar un ejemplo que yo les he guardado acá. Aquí está. Fíjense, aquí tenemos esta oración, que es la que aparece en el libro. Did you see the license plate this time? Stephen asked. He was anxious. The thieves who stole the car were probably responsible for the earlier attack on Mrs. Gann. Bien, como podrán notar, aquí tengo el auxiliar did. Más adelante tengo the verb to be in past tense was, and again here the verb to be in past tense were. Muy bien. Entonces hay que dar las siguientes explicaciones. Did, porque la idea es esa. Voy a retroceder un poco. La instrucción dice, underline all the instances of be, have, and do, and determine if they are used as main verbs or auxiliary verbs. En este caso, did es un verbo auxiliar necesario para formar el tiempo pasado de la pregunta que ustedes ven acá. Did you see the license plate this time? Y el verbo principal es sí, en este caso. Pero, así como está, si usted extrae sí y lo aparta, pues obtendrá la siguiente acotación. The main verb does not carry tense in the question because the tense is carried by the auxiliary. So it means that this auxiliary is the one which is telling us that the sentence is in simple past tense. Ahora bien, en la segunda oración hay dos ejemplos del verbo to be. Was y were. Aquí lo ven. Was y were. Referring to a past tense third person singular subject he. And here referring to past tense third person plural subject he's. Entonces, bueno, aquí he dado la explicación de cómo está actuando el verbo to be en estas oraciones. La actividad 2 tiene que ver con el verbo to be y tiene las siguientes instrucciones. Choose a paragraph of at least 10 lines in a newspaper, magazine, or book. Usted puede seleccionarlo de cualquiera de estas fuentes. Y va a colocar en un círculo el verbo to be. Y va a contar las veces que el verbo to be aparece en ese texto que usted selecciona. Y va a identificar cuándo se está comportando como un auxiliar y cuándo se comporta el verbo to be como un verbo principal. Ok. Y posteriormente, discuss how you could use an activity such as this for learners of English. Aquí va a colocar, digamos, aquí va a explotar su creatividad y ver cómo puedo yo enfocar
ese tema con aprendices del inglés. Aquí hay un ejemplo que les he colocado. Entonces aquí en negritas ven las maneras como el verbo to be se está comportando. Aquí está solo, por lo tanto es un verbo principal, mientras que aquí acompañado, y en esta también, es un verbo auxiliar. Am como verbo auxiliar, porque el principal sería going or playing. Luego está el punto 3, que son los verbos transitivos e intransitivos. Colocará una T cuando sea verbo transitivo y una I cuando sea intransitivo. El ejemplo que aparece en el libro es esta. En 1568, Walchurch commissioned Tobias Stimmer. Entonces, aquí está claro que es un verbo transitivo, por lo tanto, yo coloco la letra T, porque ¿a quién comisionó? ¿A quién comisionó Walker? Comisionó a Tobias Stimmer. Por lo tanto, si responde a la pregunta ¿a quién o qué? Entonces, Tobias Stimmer se considera un objeto directo. Siendo así, entonces estaría hablando de un verbo transitivo. He surrounded the building's asymmetrical windows with friezes. Entonces, en este caso, también surrounded se está comportando como un verbo transitivo, porque responde a la pregunta, what was surrounded? And the answer is, the building's asymmetrical windows. Ok. Y bueno, aquí tienen el verbo to be como un verbo intransitivo, puesto que se comporta como tal, no hay un objeto directo. Continúa. Entonces, bueno, the transitive verbs are the word horses of sentences that describe actions. They express an action and require a direct object to complete their meaning. Entonces, bueno, digamos, grosso modo, la gran diferencia entre los verbos transitivos y los verbos intransitivos es que los primeros necesitan de un objeto directo, mientras que los segundos no lo necesitan, sino que contienen un objeto indirecto. Ejemplos de oraciones podrían ser, she painted the house. Entonces nos hacemos la pregunta, painted what? The house. Si hay una respuesta a qué pintó, entonces eso es, the house se convertiría en un objeto directo. Por lo tanto, painted sería un verbo transitivo. Ah, we built a sand castle. Build what? A sand castle. Si hay respuesta para esta pregunta, entonces, sandcastle es un verbo transitivo, ya que sandcastle es un objeto directo. The dog chased the cat. Chase who? The cat. Esa es la respuesta. Si tiene una respuesta, es un objeto directo y por lo tanto, chase se convierte en un verbo transitivo. Y bueno, ya tenemos acá la diferencia principal de lo que son verbos transitivos e intransitivos. Con respecto a los verbos transitivos, debe haber un verbo más un objeto directo de quién o qué recibe la acción que está generando ese verbo transitivo. Mientras que para los verbos intransitivos no hay objeto directo. Aquí hay unos ejemplos de lo que son verbos intransitivos. The baby cried. Cry what? But nothing is directly receiving the crying action. En nada acá no hay nada que esté recibiendo la acción del llanto. Por lo tanto, cry en este contexto se convierte en un verbo intransitivo. The leaves rustle in the wind. Rustle what? The leaves themselves are rustling. En este caso, pues estamos hablando también de un verbo intransitivo. The sun shone brightly. Shone brightly no responde a una pregunta de qué brilló ni a quién brilló. Por lo tanto, shone, the past tense of shine, se convierte en un verbo intransitivo, puesto que no presenta objeto directo. Luego tenemos una actividad un poco más sencilla que es subrayar
los gerundios y los infinitivos. Aquí los tienen. Aquí tienen varios gerundios y unas formas del infinitivo. Slow down, to simply be, aquí hay un adverbio de por medio, to sit, y bueno, son en este caso formas del ing. Y por último tenemos los phrasal verbs. Bueno, usted va a buscar la lectura que se presenta en la plataforma y va a explicar, primero, look at the following excerpts. Luego, underline the phrasal verbs. Finalmente, discuss how you identify them. Entonces, pero para que tenga más o menos una idea, phrasal verbs are two or more words that combine to act like a single verb with a meaning that's different from the individual words themselves. O sea, es decir, pocas palabras, en las phrasal verbs contienen dos palabras o tal vez más, pero la primera es un verbo, mientras que la otra puede ser una preposición. Aquí está más o menos lo que yo le estaba explicando. A phrasal verb typically consists of a verb and a particle, which can be an adverb, fíjense, puede ser un adverb, or a preposition, como les decía anteriormente. Por ejemplo, en este caso, pick means to choose something, but pick up, es decir, si yo añado una preposición, it can mean to lift something or to come and collect someone. Eso, bueno, y ahí la diferencia de pick sin una preposición y pick up con una preposición. Siendo así, sería con la preposición un phrasal verb. Check in, por ejemplo, es una phrasal verb. Grow up, porque cumple con los requisitos. El verbo y una preposición. Verbo y una preposición. Bien, eso es todo por hoy. Luego, simplemente cualquier duda que ustedes puedan tener, comuníquense conmigo a el siguiente número telefónico vía WhatsApp o simplemente escríbanme a mi correo institucional. Bien, es todo. Que tenga muy buenas tardes.